Empezaremos el capítulo 4, el cual está titulado Procedimientos operatorios. En este capítulo veremos el paso a paso de todas las etapas que debemos llevar a cabo para hacer nuestro tratamiento de conductos. Si estamos empezando en el mundo de la endodoncia, es importante aprenderse esta rutina, ya que esto nos dará una sensación de seguridad que estamos avanzando bien en nuestros primeros intentos de hacer un tratamiento de conductos por nuestra cuenta. El capítulo empieza como introducción diciendo que para poder realizar el tratamiento endodóntico en forma correcta y ordenada es preciso observar ciertos principios que lo anteceden. Entre ellos, destacamos la esterilización y la desinfección del instrumental y del material de uso endodóntico, la preparación del paciente, la anestesia y la preparación de la corona del diente que será tratado. El primer subtítulo del cual este capítulo va a hablar se refiere a la esterilización y desinfección del instrumental y del material de uso endodóntico. Y dice así: el reconocimiento de las consecuencias nocivas de la presencia de los microorganismos en los tejidos pulpar y peridentario y el riesgo de la contaminación directa o cruzada que exponen al profesional, al paciente y a los auxiliares a enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y otras enfermedades, hace que los procedimientos de protección, de esterilización y de desinfección asuman un papel de innegable importancia en la terapéutica endodóntica. Para proteger y reducir la posibilidad de adquirir infecciones, es aconsejable considerar a todos los pacientes como infectados y, sobre todo, valerse de los recursos de protección. Entre estos, lo principal es el uso del equipo de protección individual, EPI, como siglas, compuesto por guantes, barbijo, gorro y anteojos. Los guantes deben descartarse después de cada sesión. La relación costo-beneficio desaconseja su reutilización. El barbijo, los anteojos y el gorro deben usarse porque cuando se emplea la turbina, el micromotor o incluso la jeringa triple pueden lanzar partículas de saliva o sangre contra el rostro del profesional. Podemos agregar en este punto el uso del protector facial, ya que muchas veces las partículas de saliva del paciente pueden llegar a las regiones faciales que no están protegidas por los lentes y el barbijo, aumentando así el nivel de protección. Además de las enfermedades infectocontagiosas mencionadas tradicionalmente, la existencia de los priones hace que los cuidados para el control de la infección adquieran una importancia capital. El prión, acrónimo de las palabras Proteinaceous e Infections, es un agente infeccioso no convencional, característico y contagioso que, aunque tenga algunas propiedades en común con los virus, no se encuadra en la definición clásica de virus. Es un agregado celular supramolecular compuesto por proteínas con capacidad de modificar otras proteínas y convertirlas en copias de aquellas que lo componen. Los priones son causa de varias enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina, vulgarmente conocida como enfermedad de la vaca loca, y la enfermedad de Church-Jacob. Todas las enfermedades causadas supuestamente por priones afectan la estructura del cerebro o de los tejidos nerviosos, no tienen cura y siempre son mortales. El riesgo de infección con priones durante la cirugía endodóntica es ínfimo y por consiguiente no se puede ignorar. Esa posibilidad es una razón más para que la limpieza y la esterilización de los instrumentos endodónticos se realizan con el máximo rigor. La esterilización es la destrucción de todas las formas de vida y puede alcanzarse con el uso de calor húmedo mediante autoclave o calor seco mediante una estufa y gas de óxido de etileno. La esterilización por medio de autoclave, que se da a través de vapor de agua a presión, de todo el instrumental clínico y endodóntico es el medio preferido. El uso de la estufa mediante calor seco también es un método aceptado y seguro. En ambas situaciones es preciso utilizar aparatos de procedencia confiable y que efectivamente proporcionen la temperatura necesaria para conseguir la esterilización. Asimismo, es imprescindible respetar ciertos cuidados, en especial la relación tiempo-temperatura. Habitualmente, la esterilización en autoclave debe alcanzar una temperatura
de entre 121 y 123 grados Celsius durante 20 minutos a una atmósfera de presión. Las instrucciones que vienen con los aparatos ofrecen sugerencias sobre la temperatura y el tiempo necesario para alcanzar los objetivos deseados. Los aparatos automáticos de tamaño compatible con los del consultorio presentan tiempos de esterilización bien reducidos, de ciclo corto, y efectúan de manera automática la esterilización, la descompresión y el secado del material. La esterilización en estufa puede obtenerse a una temperatura de 160 grados centígrados durante 120 minutos, aunque el aumento de temperatura puede permitir la reducción del tiempo necesario. Por ejemplo, 180 grados centígrados durante 30 minutos. A temperaturas más altas se produce la alteración en el color del mango de la mayoría de los instrumentos endodónticos. Tanto con una técnica como con otra, las características del material, ya sea de metal o de tela, la cantidad y el envoltorio utilizado para llevarlo a la esterilización pueden requerir modificaciones de la relación tiempo-temperatura. Por sus dimensiones, los instrumentos de endodoncia deben acondicionarse de manera adecuada en cajas especiales que facilitarán la organización y el mantenimiento de la esterilización alcanzada. Lamentablemente, algunos materiales no pueden esterilizarse por acción del calor y por ello tienen que ser desinfectados. Los conos de gutapercha, por ejemplo, pueden desinfectarse en pocos minutos en solución de hipoclorito de sodio al 5.25%. La desinfección tiene por objetivo destruir los microorganismos patógenos de los objetos. Elimina solo los microorganismos en la forma vegetativa, sin alcanzar a los esporulados ni a los hongos, aunque en algunas situaciones la desinfección sea una alternativa necesaria. Es preciso no olvidar un axioma fundamental en el control de infecciones. No debe desinfectarse lo que es posible esterilizar. En endodoncia, la desinfección debe quedar restringida a materiales que no pueden ser sometidos a la acción del calor o a los materiales semicríticos, es decir, a los que solo entran en contacto con la piel intacta o no entran en contacto directo con el paciente, como el arco de Young y las pinzas portaclamps. La desinfección se realiza mediante el empleo de agentes químicos. Dentro de los principales están las soluciones de glutaraldehído al 2%, de hipoclorito de sodio en diversos porcentajes, el alcohol al 70% o el ácido peracético al 0.2%. Este último, de aparición reciente en el mercado nacional, tiene acción rápida contra todos los microorganismos, incluso sobre esporas bacterianas en concentraciones bajas. Es biodegradable, no es tóxico y eficaz en presencia de materia orgánica. Dentro de los desinfectantes más utilizados, cuando es posible hacer la inmersión, los autores prefieren usar las soluciones de glutaraldehído al 2% o de alcohol al 70%. El glutaraldehído viene en solución preparada o para ser activado en el momento del uso, y entonces tendrá una validez de entre 14 y 28 días. Posee excelentes propiedades bactericidas, incluso en presencia de proteínas, y no tiene acción destructiva sobre la goma o el plástico. Por ser volátil y tóxico, su manipulación se realizará en lugares ventilados. El objeto por desinfectar debe quedar totalmente sumergido en la solución, en un recipiente cerrado, y permanecer ahí como mínimo 30 minutos. Después de ese tiempo se lo enjuaga con agua corriente hasta quitar toda la viscosidad. La desinfección con alcohol al 70% es más rápida, entre 10 y 15 minutos, y el objeto debe quedar inmerso en la solución en un recipiente con tapa. Al ser retirado no necesita enjuague. Por ser muy volátil, la solución se cambiará cada 24 horas. Ahora se hablará sobre la preparación del paciente. Antes de iniciar el tratamiento, el paciente deberá recibir información en forma clara y simple sobre los procedimientos que se realizarán, así como acerca de la importancia de la conservación del diente en la arcada dentaria. Es conveniente interiorizarlo del tiempo necesario para la concreción del tratamiento.
El uso de dibujos puede ayudar en grado significativo para facilitar la comprensión. Estas aclaraciones tranquilizan al paciente y lo transforman de temeroso en colaborador. En ese momento, también es fundamental alertarlo sobre la posibilidad de que el tratamiento por realizar no sea exitoso. Si esa información se registra como se debe, podrá servir para aminorar o dirimir futuros cuestionamientos. En casos excepcionales es necesario dar prioridad a la atención, como cuando los pacientes llegan al consultorio con dolor. Sin dolor, el individuo estará en mejores condiciones para aceptar la preparación. Sobre los aspectos relacionados a la anestesia, se puede decir que la anestesia del diente que ha de ser sometido a tratamiento endodóntico merece el máximo cuidado. Los libros y las publicaciones especializadas representan un auxilio valioso en esta etapa. En el tratamiento de los pacientes con pulpa viva, una anestesia cuidadosa y correcta es fundamental para dar comodidad al paciente y tranquilidad al profesional. En la gran mayoría de los casos, se obtiene el silencio operatorio deseado mediante anestesia regional por bloqueo o infiltrativas. Antes de la anestesia es conveniente hacer la antisepsia de la zona por anestesiar y aplicar un anestésico de superficie. Después es recomendable aguardar el tiempo suficiente para obtener la anestesia profunda del diente en tratamiento. No siempre lo que dice el paciente sobre los primeros síntomas de la anestesia en la región asegura la desensibilización necesaria para iniciar la cirugía endodóntica. Así que es conveniente proceder con cautela. En algunos casos no se obtiene la anestesia deseada con técnicas corrientes y es preciso recurrir a técnicas complementarias, anestesia peridentaria, intrapulpar, entre otras. A veces, el manipular conductos con pulpa en descomposición, la presencia de fibras nerviosas del tipo C, resistentes a la hipoxia, es la causa del dolor experimentado, por lo cual siempre es recomendable el uso de anestésico. Además, en el tratamiento de los dientes con pulpa mortificada, la anestesia reducirá la sensibilidad y las molestias provocadas por el clamp durante el aislamiento. Antes de iniciar la anestesia, es indispensable verificar si el paciente tolera la administración del anestésico. Existen ciertas contraindicaciones para el uso de anestésicos y la historia médica advertirá de ello. Respecto a la preparación de la corona, podemos decir que en la secuencia operatoria debe realizarse la preparación de la corona o de su remanente mediante profilaxis con remoción de cálculos y placas, eliminación de todo tejido cariado o del tejido gingival presente en el interior de la corona, restauración provisoria de las cavidades que no interfieran con la apertura coronaria y el alisado de superficies irregulares, capaces de interferir con los bordes de referencia que se usarán en el futuro durante la preparación del conducto. De la misma forma, deben merecer especial atención las restauraciones ya existentes, que si no proporcionan un sellado adecuado permitirán la infiltración bacteriana durante la ejecución del tratamiento endodóntico, lo cual compromete la desinfección del conducto radicular. Por ello, las restauraciones defectuosas deben sustituirse por otras con material de uso temporario o definitivo, el cual lo vamos a ver en el capítulo 12. Los cuidados respecto a la corona depararán las condiciones para que la endodoncia se realice en un diente con la corona limpia. 2. Una estructura dentaria sólida para la colocación de la goma dique y adecuada para restaurarse de manera provisoria al final de las sesiones necesarias para el tratamiento. 3. La posibilidad de prevenir fracturas coronarias con la siguiente contaminación bacteriana por infiltración de saliva. 4. Punto o puntos o bordes de referencia nítidos y estables. 5. Un posoperatorio confortable por la ausencia de aristas cortantes que podrían provocar daño en los tejidos blandos. Una vez concluidos estos procedimientos preoperatorios, el diente estará listo para ser aislado y para comenzar el acceso al conducto. Muy bien, ahora pasaremos a explicar la rutina de procedimientos para la atención odontológica.
1. Considerar a todo paciente como un posible portador del virus de la inmunodeficiencia adquirida o de la hepatitis. 2. Desinfectar usando alcohol de 77 grados embebido en una pieza de algodón las siguientes partes del equipo: bandeja de acero inoxidable, tapa de la mesa operatoria, pieza de alta rotación y micromotor, jeringa triple, manija del reflector, palanca de maniobra del sillón. 3. Hacer ingresar al paciente en el consultorio y acomodarlo en el sillón. 4. Lavarse las manos de la siguiente forma. Primero retirar todos los adornos. Después mojar las manos y los antebrazos por completo y enjabonarlos enseguida con jabón líquido. Luego cepillar en toda su extensión manos, uñas y antebrazos con un cepillo adecuado, accionado con movimientos rotatorios durante 3 minutos. Cepillar tanto la cara palmar como la dorsal de cada mano y las 4 superficies de cada uno de los dedos, las áreas interdigitales, las muñecas y los antebrazos. Lavar con abundante agua. Repetir el enjabonado y el lavado 2 veces más sin usar el cepillo. Secar con toalla de papel blanco, primero las manos y después los antebrazos. Las manos ya están preparadas para la atención y ya no deben tocar nada que no esté esterilizado o desinfectado. 5. Extender el campo estéril sobre la mesa operatoria y colocar el instrumental esterilizado en esa área. Recubrir con un segundo campo estéril. 6. Vestir el delantal, ponerse los guantes estériles, el barbijo, el gorro y los anteojos protectores. 7. Iniciar la atención al paciente. 8. Siempre que se sospeche de una contaminación de los guantes durante la atención, lavarse las manos calzadas con los guantes y desinfectarlas con alcohol de 77 grados, yodado al 2%. 9. Desechar todos los desperdicios. Para ello se le pone en una bolsa de plástico. 10. Las agujas y otros materiales descartables de corte o puntiagudos no deben doblarse ni reinsertarse en sus respectivas vainas protectoras para evitar el riesgo de punción accidental de dedos. Estos elementos deben condicionarse en recipientes tapados, de paredes duras, que contengan hipoclorito de sodio al 1%, durante un mínimo de 30 minutos. Luego de la desinfección, ese material debe ser colocado en recipientes especiales para evitar accidentes. 11. El instrumental, después de utilizado en un paciente, debe colocarse en una caja de plástico con tapa que contenga desinfectante recién preparado, que puede ser glutaraldehído al 2% o hipoclorito de sodio al 1%. Se lo deja en esa solución durante 30 minutos como mínimo, al abrigo de la luz y del calor. Después de ese periodo, el material debe retirarse de la solución con una pinza y colocarse para su lavado. Esa primera introducción del material en la solución desinfectante va a disminuir la contaminación del instrumental y en caso de corte accidental, la persona que esté ejerciendo esa función no corre el riesgo de contaminación con los 2 virus más peligrosos, el VIH y hepatitis B, que ya fueron destruidos por la desinfección previa. Es importante resaltar que los aldehídos pueden ser cancerígenos, por consiguiente deben utilizarse con cuidados especiales, como los siguientes. El recipiente que contiene el desinfectante debe quedar siempre tapado. Las manos no pueden entrar en contacto con el líquido y todo el instrumental debe colocarse en el frasco con desinfectante mediante pinzas o guantes. 12. La persona que lava el material debe calzar guantes de goma gruesos, de uso doméstico, adecuados para ese trabajo. Por ser más gruesos que los guantes quirúrgicos, protegen mejor las manos del operador, que corre riesgo de contaminación accidental por la manipulación de instrumental de corte. Los guantes quirúrgicos son inadecuados para esos fines. 13. El instrumental debe lavarse con cepillo, agua y detergente líquido, con el objetivo de eliminar la materia orgánica. Está indicado el uso de detergente líquido que evitan el problema de depósito de microorganismos en un pan de jabón, que por manoseo repetido pasa a ser una nueva fuente de contaminación y por ende de infección cruzada. Es decir, el libro en esta parte se refiere a que debemos evitar el uso de las barritas de jabón
y en lugar de ello usar jamón líquido. Continuemos. En la actualidad hay aparatos de ultrasonido que proveen con eficiencia la limpieza mecánica mediante el uso de energía vibratoria, que disgrega las partículas orgánicas del instrumental. 14. El instrumental debe enjuagarse en forma abundante, secarse con tela limpia y luego embalarse para la esterilización. 15. Si la tela de los campos, delantal u otro se contaminó con sangre, tienen que sumergirse en una solución de 3 partes de agua y una de hipoclorito de sodio y dejarse allí durante 30 minutos antes del lavado. 16. Los anteojos protectores pueden desinfectarse en solución de glutaraldehído al 2% durante 30 minutos. Si el material no puede esterilizarse y necesitase desinfección, realizar los pasos de los ítems 1 a 15 y los siguientes. 17. El material debe colocarse en un recipiente con la solución desinfectante sin uso, con ayuda de una pinza y dejarlo en esa solución por el tiempo indicado para desinfectante específico, en recipiente tapado y al abrigo del calor y de la luz, en promedio 30 minutos. 18. Después del periodo de desinfección, el material debe retirarse de la solución con una pinza estéril y lavarse con agua para la eliminación de residuos de desinfectantes irritantes como los aldehídos. 19. El material desinfectado debe secarse con tela estéril y acondicionarse en recipiente estéril para su uso ulterior o posterior. Algunas observaciones que son importantes y debemos tener en cuenta son las siguientes. 1. En el caso de usar un agente esterilizante, el instrumental continuará estéril después de la inmersión en el agente químico solo si el paso 18 se realizó con agua estéril. Si el lavado se hizo con agua corriente, es obvio que solo estará desinfectado. Asimismo, los pasos sucesivos hasta el acondicionamiento en recipiente estéril deberán hacerse con los cuidados de asepsia para impedir la contaminación del material. 2. Todo material descartable debe desinfectarse antes de eliminarse. Esos materiales no pueden reutilizarse en ninguna circunstancia, pues no resisten los procesos de esterilización. 3. Las piezas de mano de alta y baja velocidad, los contraángulos y la jeringa triple deben recibir la siguiente técnica de desinfección. Primero, limpiar la pieza de mano con gasa esterilizada, saturada con alcohol etílico de 77 grados inmediatamente después del uso. Segundo, frotar vigorosamente la pieza de mano con otra gasa estéril, también saturada en alcohol. Tercero, envolver la pieza con una gasa esterilizada saturada con alcohol, bien apretada y colocar un dedil de goma limpio sobre la gasa. Para que la desinfección sea la correcta, es necesario que haya un contacto acentuado. Y por último, mantener el dedil por lo menos 30 minutos. Nótese que la práctica del uso de agentes químicos ofrece desventajas en relación con los agentes físicos, ya que además de no destruir todos los microorganismos es mucho más trabajoso, tarda más y es más costoso. Por consiguiente, solo está indicado en los casos en los que la esterilización sea absolutamente imposible. Explicaremos ahora un esquema plasmado en el libro, el cual resume los procedimientos recomendados. El esquema nos dice que cuando tengamos el material contaminado, primero tenemos que ponerlo en la solución desinfectante durante 30 minutos. Después de eso, hacer un lavado y secado. Y posterior a ello, tenemos 3 caminos: una desinfección química, una esterilización química o una esterilización física. Si optamos por la desinfección química, tenemos que poner en la solución desinfectante 30 minutos, luego realizar un enjuague, un secado y un acondicionamiento. Si optamos por la esterilización química, tenemos que poner el material contaminado en solución de glutaraldehído al 2% por 10 horas. Después hacer un enjuague con agua estéril, un secado con tela estéril y un acondicionamiento en envoltura estéril. Y si optamos por la esterilización física, tenemos que hacer el acondicionamiento para esterilización en autoclave o estufa. Con esto concluimos el capítulo 4.
Y como conclusión, podemos decir que la esterilización física es la más sencilla, la menos costosa y la más efectiva, ya que con menos pasos logramos un alto grado de esterilización. Es de suma importancia tanto la esterilización para proteger al paciente como las medidas de bioseguridad para protegernos a nosotros mismos y de esta manera evitar infecciones cruzadas. En el siguiente capítulo hablaremos sobre el aislamiento del campo operatorio. Si te gusta este audiolibro, dale like y comparte. Y si te gustaría que haga otro audiolibro, puede ser de ortodoncia o de cualquier otro tópico, ponme en los comentarios cuál es. Que tengas un buen día.